empezar. Recuerden que la clase pasada nos quedamos estudiando las proteínas. De manera muy resumida, sabemos que las proteínas son polímeros de aminoácidos, ¿verdad? Son polímeros de aminoácidos, o sea, muchos aminoácidos se unen para formar un polipéptido. Ojo, la diferencia entre polipéptido y proteína se basa en lo siguiente. Las proteínas ya tienen función, ya pueden cumplir una función. Los polipéptidos son cadenas largas de aminoácidos que, digamos, pues, no cumplen todavía una función en específico. ¿Ya, campeón? Es más, si recuerdan, muchas proteínas con estructura cuaternarias, digamos, pues, que se basaba en la unión de varios polipéptidos, como la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina se unían 4 polipéptidos para que recién se forme una proteína funcional. Entonces, esa es la diferencia entre polipéptido y proteína. Proteína ya tiene una función. Polipéptido efectivamente es una cadena larga de aminoácidos, pero que todavía no cumple una función. Hoy, justamente hablando de funciones, vamos a detallar, vamos a explicar un poquito de cada una de estas. A ver, cuando decimos que las proteínas cumplen funciones reguladoras, efectivamente muchas de estas funcionan como hormonas. Ejemplo, la insulina. Ustedes saben que la insulina regula, ¿qué cosa regula? La cantidad de glucosa en la sangre, ¿verdad? Eso dejó de estar antes. Sí, claro, campeón, efectivamente. Ahora, la insulina, hijo, baja la cantidad de glucosa en la sangre. Y recuerden ustedes que existía otra hormona llamada glucagón. El glucagón, campeón, esta hormona todo lo contrario, más bien sube la cantidad de glucosa en la sangre. ¿Ya? Y están en una de las diapositivas que le hemos enviado. Así que también hay que revisar las diapositivas. ¿Ya, chicos? Bueno, a ver, además de estas, ojo, las proteínas también forman parte, digamos, de muchas estructuras. Habíamos hablado, por ejemplo, del colágeno, de la elastina, de la queratina. Algunas de estas con estructuras alfas y otras con estructuras betas, láminas betas plegadas. Recuerden ustedes que las estructuras secundarias alfa hélice son elásticas, ¿ok? Y las estructuras láminas beta plegadas, a pesar de tener, digamos, algo de elasticidad, son, digamos, más rígidas, ¿ok? Son más resistentes. Por eso la telaraña tiene en mayor cantidad, en mayor proporción, estructura de lámina beta plegada. Bueno, profesor, también hablamos de que estas proteínas cumplen funciones de transporte. Por ejemplo, la hemoglobina, pues la hemoglobina, profesor, transporta el oxígeno y también el CO2, efectivamente. ¿Y qué es una proteína? También hablamos de uniones, ¿no?, entre proteínas y lípidos, a los que se le llaman lipoproteínas. Y muchas otras sustancias también, campeón, que puedan transportar. Las lipoproteínas ayudan en el transporte en la membrana celular. Ya, campeón, ya vamos, después de esto, campeón, vamos a estudiar a la célula en detalle, ¿ok? Funciones inmunológicas. Campeón, la mayoría de nuestros anticuerpos, por no decir todos, la mayoría de nuestros anticuerpos se forman o están conformados por proteínas y azúcares. ¿Recuerdan cuando hablamos de carbohidratos? Hablamos también de que una de las funciones es que forman parte de los anticuerpos. ¿Conjunto con quién? En conjunto con las proteínas. ¿Ya, campeón? Y obviamente estos anticuerpos se encargan de neutralizar, pues, a los cuerpos extraños, ¿no? Ustedes saben que los cuerpos extraños que provienen de, digamos, puede ser incluso de otra célula, de otra especie de animal, o de una bacteria, o de un hongo. A esos restos de, digamos, de proteínas se le llaman antígenos, ¿ok? Entonces, tanto los antígenos como los anticuerpos efectivamente son proteínas, sino que nuestros anticuerpos son proteínas propios de nuestras células que se encargan de reconocer y de atacar a los antígenos que son, pues, propios de, digamos, de células extrañas. ¿Ya, campeón? Ahora, las proteínas también actúan como sustancia de reserva, sí. Uy, mijito, mira, está por allá. Yaguito está por ahí llamándome, pero entiende que hay que trabajar. Entonces, hablamos de proteínas de reserva como la ovoalbúmina, que se encuentra ¿en dónde? En la clara del huevo. ¿Ok? La caseína también está presente en la leche. Hay muchas proteínas que funcionan a manera de reserva. ¿Ya, campeón? Algunos frutos secos o algunas semillas, además de los aceites, también almacenan proteínas como sustancias de reserva. Bueno, las proteínas también ayudan en cosas, ayudan en, digamos que en las funciones contráctiles. La actina y la miosina son fibras proteicas que sin estas no podría darse la contracción muscular, campeón. O sea, cada vez que tú agarras tus pesitas o que haces tus planchas o haces
tus sentadillas, tus ranitas, o cuando tú vas a patear la pelota para meter un zapatazo, campeón, justamente las proteínas, la actina y la miosina, digamos, provocan la contracción muscular. ¿Ya dijo? Finalmente, las proteínas también cumplen funciones catalíticas. Recuerden que cuando hablamos de catálisis, hablamos de acelerar, ¿ya? Catálisis significa acelerar. ¿Y qué vamos a acelerar? Vamos a acelerar una reacción química, pues, hijo. Bueno, hay catalizadores inorgánicos, ¿ok? Y hay catalizadores orgánicos. Ahora, los catalizadores orgánicos son propios de los seres vivos. Y justamente, digamos que el que cumple la función de catalizador en los seres vivos son pues las proteínas llamadas enzimas. ¿Ya, campeón? A las proteínas que funcionan como catalizadores se las llaman enzimas, ¿ya? Enzimas. Y estas obviamente aceleran las reacciones químicas, campeón. Ahora, si bien es cierto, hablamos de las funciones, podemos hablar también de ciertas propiedades, digamos, que afectan a las proteínas, ¿ok? Por aquí, a ver, vamos a engrandar. A ver, primero, campeón, hablamos de la solubilidad de las proteínas. ¿Y estas de quién va a depender, campeón? Va a depender de las, digamos, de las moléculas que representan al grupo R. ¿Recuerdas que un aminoácido tiene grupo amino, grupo carboxilo, un hidrógeno y tiene un grupo R variable? ¿Te acuerdas, campeón? Bueno, este grupo R variable, habíamos colocado varios ejemplos en las diapositivas. Muchos de estos, pues, son polares, son apolares, son ácidos, son básicos. Entonces, dependiendo de esto, campeón, digamos, también va a definir la solubilidad de la proteína. ¿Ya dijo? Entonces, una proteína va a ser soluble en agua si es que sus grupos R tienen, pues, digamos, son polares. Y las proteínas van a ser insolubles en agua si sus grupos R, digamos, son apolares. Así de simple, hijo. ¿Ya? Luego vamos a hablar de algo importantísimo, de la desnaturalización. Cuando hablamos de la desnaturalización, campeón, hablamos de cómo se afecta la estructura, campeón, tridimensional de una proteína. Entendamos que cuando decimos tridimensional, nos referimos a la estructura cuaternaria, terciaria y en algunos casos secundarios. ¿Ya, campeón? Entonces, por ejemplo, hijo, ustedes saben que si nosotros colocamos un huevito y lo colocamos en agua caliente, un huevo crudo todo el mundo sabe que es viscoso, medio transparente, ¿verdad? La clara es media viscosa y transparente, la yema es un amarillo, pero un amarillo de color, digamos, tendiendo al anaranjado. ¿Qué ocurre cuando nosotros sancochamos un huevo? Se pone duro. Ya, muy bien, campeón, se pone, sí, El buen sentido. se pone duro, ya. Ahora. ¿Dudo o duro? Duro, campeón, se pone duro. Ahora, ¿qué ocurre, hijo? Cuando nosotros sancochamos un huevito, no estamos hablando de una reacción química, campeón. No ocurren reacciones químicas. Ahora, sin embargo, lo que está ocurriendo es justamente que esa estructura tridimensional se va perdiendo porque se rompen, campeón, las fuerzas intermoleculares. ¿Te acuerdas el año pasado cuando hablamos de fuerza intramolecular? Hablábamos de enlace covalente, enlace iónico y enlaces metálicos. Y cuando hablamos de fuerzas intermoleculares, hablamos de puentes de hidrógeno, de los puentes de sulfuro, de interacciones hidrofóbicas, de fuerzas de Van der Waals, del dipolo-dipolo, etcétera, etcétera. Entonces, chicos, por eso decimos de que no hay una reacción química, porque lo que se está afectando son las fuerzas intermoleculares, campeón. ¿Ok? Debido a ello, pierde su estructura tridimensional y es por eso que se solidifica esa proteína. Pero una pregunta. Y cuando pones un huevo en un vaso, un huevo crudo, ya, pero el vaso está lleno de vinagre. Muy bien, hija. Interesante tu pregunta. Disculpa, hijita, que no reconozca tu voz. Mil disculpas. ¿Quién está? Panduro. Panduro, ya. Alessandra Panduro, hija. A ver, no solo la temperatura, digamos, que desnaturaliza una proteína. Existen otros factores y uno de ellos justamente son los ácidos y las bases. El vinagre es un ácido, ¿recuerdas, hijita? Ácido acético, vinagre. Ahora, el limón también, claro. ¿Por qué creen ustedes que en el ceviche la carne como que se modifica un poquitito, sea el pescado, sea el pollo? Los ácidos desnaturalizan proteínas, las bases también, la temperatura también, hijita. ¿Ok? Entonces, ya conocemos tres factores que pueden modificar
la estructura de las proteínas. Y a ese proceso se le conoce como desnaturalización. ¿Ya, campeón? Desnaturalización. Bueno, vamos a hablar ahora de quién. Vamos a hablar ahora de la capacidad amortiguadora. Eso ya lo había explicado, recuerdan ustedes en las diapositivas. Habíamos dicho que como los grupos aminos y los grupos carboxílicos, bueno, el grupo carboxílico puede donar protones y los grupos aminos recibir, y ustedes saben que una solución es ácida si es que tiene una alta concentración de protones, y es básica cuando tiene baja concentración de protones, o lo contrario, ¿no? Una concentración es ácida cuando tiene baja concentración de grupos hidroxilos, o sea, de OHs, y es básica cuando tiene alta concentración de grupos hidroxilos. Entonces, en resumen, debes de repasar eso, por favor. Si no, no vas a entender luego cuando hablemos de las funciones de las proteínas digamos, en actividades celulares. A ver, no puedo agregar a the account. ¿Quién es the account? Quiero intentar agregarse, pero no me deja el sistema agregarlo. Bueno, a ver. Entonces, chicos, cuando hablamos de capacidad amortiguadora, ¿qué hace un amortiguador? A ver, ¿quién de ustedes me puede decir qué hace un amortiguador? Mejor voy a dirigir la pregunta para que... Cuando te caes es lo que te sostiene, Evita. algo así. Evita que te golpees o algo así. Evita que, Daños, evita evita daños. que el impacto sea Evita muy... un daño mayor. Señores, por favor, sí, voy a dirigir la pregunta para que no se forme una algarabía. Ok, a ver, Stephanie, Hugo, ¿qué dice ahí? Profe, Hugo, a ver. creo que un amortiguador es lo que detiene alguna cosa. Detiene una cosa. Pero y también quería avisarle de que hay una opción, cuando tú pones participantes, abajo dice invitar, silenciarte o levantar la mano. Hay una opción para levantar la mano y se le pone una manito en el celeste. Entonces ahí usted puede elegir para así que no estemos hablando todos al mismo tiempo. Ya, hijita, sí, efectivamente puedo silenciarlos ahorita todos. Hay una opción acá para silenciarlos. Sin embargo, creo que hasta el momento estamos trabajando de forma ordenada. Entonces, eso sí, a partir de ahora, las intervenciones van a ser dirigidas, ¿ok? Y ustedes también tienen la opción de levantar la manito. Si uno de ustedes quiere participar, hace un clic en la manito y a mí me aparece justamente quién está pidiendo la palabra y yo te voy a decir, por ejemplo, ¿no? Ya, Juan Alvarín, sí, campeón, puede usted intervenir. Esa va a ser la dinámica para que no haya, pues, justamente toda una mezcla de voces. Repito, ustedes, si es que necesitan intervenir o quieren intervenir, hacen clic en la manito y a mí me parece un mensaje. De manera directa yo les voy a decir Profe. positivo o negativo. ¿Ya, campeón? Bueno, a ver. Continuamos, hijo, para que no nos gane el tiempo, porque tenemos apenas 40 minutos, que ya de los 40 ya vamos 10 minutitos. Cuando hablamos de amortiguadora, de capacidad amortiguadora, campeón, un amortiguador evita justamente un cambio brusco de posición. O sea, disminuye la intensidad al momento de sentir un cambio brusco, y así funcionan pues los amortiguadores de los autos. Cuando pasamos por un bache de repente, no sentimos de forma directa el golpe del auto, sino, digamos, lo disminuye, ¿verdad? Disminuye. Lo mismo hace un amortiguador biológico, o sea, evita cambios bruscos, ¿ok? Y en estos casos, pues, las proteínas justamente amortiguan cambios de pHs, ¿ya? Estos pueden evitar que el pH se dispare, se suba de manera muy intensa o que disminuya de forma muy intensa también, ¿ok? A eso nos referimos de que las proteínas tienen capacidad amortiguadora. Pero ojo, hablamos de amortiguación con respecto al pH, al potencial de hidrógeno del medio en el que se encuentran. ¿Ok? Bueno, entonces pues terminamos de hablar de las proteínas, campeón, ¿ya? Por aquí, a ver, por aquí nos dice, ¿no? Compara un aminoácido y un polipéptido y una proteína. Justamente les mencionaba en un inicio, cuando hablamos de aminoácido es la estructura básica, es la unidad de una proteína, ¿ok? Cuando hablamos de polipéptido, hablamos de un conjunto de aminoácidos, pero que aún no puede cumplir una función, ¿ok? Y cuando hablamos de proteínas,
hablamos ya de un polipéptido, pero que ya cumple una función determinada. Esa es la diferencia, campeón, entre aminoácido, polipéptido y proteínas, ¿ok? A ver, entonces ahora sí, pues, nos vamos a dirigir al tema de ácidos nucleicos, ¿ya? Al tema de ácidos nucleicos. A ver, campeón, vamos estudiando 3 biomoléculas orgánicas: carbohidratos, lípidos y proteínas. Hemos estudiado la composición, su estructura, su clasificación, su función de cada una de estas. Me gustaría, campeón, recordar a este momento, ¿cómo se llama? A ver, voy a dirigir para que no se forme la gradería. Señor Bustinza, campeón, está quedando grabado su participación. Recuerda, hijo, que este video se va a juntar a YouTube y luego el link lo voy a juntar a Irukai. Entonces, hay pruebas de que ustedes participan o de simplemente que ustedes no están participando. Para ello yo voy a dirigir la pregunta. Bustinza, hijo. ¿Me escucha, Bustinza? Sí, profe. Campeón, ¿recuerdas cómo se llamaba el enlace que unen 2 monosacáridos? 2 azúcares. Monosacárido. ¿Sí? Ah, dos azúcares. Sí, 2 azúcares, así es. Químico. Bueno, campeón, ya efectivamente es un enlace químico del tipo covalente, ya eso no lo vamos a negar. Pero tiene un nombre especial, campeón. ¿Lo recuerdas? No. No lo recuerda, muy bien. Pero de repente recuerda el enlace de los lípidos. ¿El de los lípidos? ¿Sí? Enlace glucosídico. Por ahí le ayudó un compañero, pero glucosídico es el enlace de los azúcares, campeón. O sea, 2 monosacáridos se unen mediante un enlace glucosídico, ¿ok? Y en los casos de los lípidos, las grasas con los alcoholes se unen mediante un enlace. A ver, lo voy a dirigir para Delcy. Delcy, que está pidiendo, está la manito, está levantando Delcy. Delcy, hijita, a ver, ¿cómo se llama el enlace que une el alcohol con los ácidos grasos en los lípidos? Profe, se le escucha, pero muy bajito, demasiado bajito. ¿Quién, a mí? Ah, no, a Delcy, ¿no? Sí, sí, eso es lo que más o menos es. Delcy, hija, de repente puedes hablar un poquito más duro, por favor. Sí, normal, pero ¿me podía repetir la pregunta? Ya, perfecto. ¿Qué nombre recibía el enlace que une, pues, el alcohol con los ácidos grasos en los lípidos? Hablamos de lípidos. Con los ácidos grasos, ¿verdad? Sí. Si no lo tienes a la mente, hijita, simplemente decimos, profesores, te voy a repasar y luego ya, ok, no hay problema, hijita, estamos intentando participar, pero si no lo tenemos en la mente, entonces hay que tomar conciencia que es bueno ir repasando. ¿Quién más levanta la manito por ahí? No hay otra manito levantada, entonces lo voy a dirigir al señor, a ver, Aldo Darín, hijo, te escucho, campeón. Juan Aldo Darín. ¿Me escucha? Sí, te escucho, campeón. ¿Cómo se llamaba el enlace, campeón, en los lípidos? No recuerdo. Ya, campeón. A ver, para todos entonces, el enlace en los lípidos se llama enlace éster. Éster, campeón. El enlace que une el alcohol con los ácidos grasos se llama enlace éster. Ya, campeón, entonces ya sabemos. En carbohidratos, enlace glucosídico. En lípidos, enlace éster. Y en proteínas, ¿cómo se llama el enlace que une a 2 aminoácidos? Triglicerina. Peptídico, campeón. Lo mencionamos en la clase pasada. Enlace peptídico. Ahora vamos a hablar de los ácidos nucleicos. Está de más, creo que todo el mundo sabe que los ácidos nucleicos están relacionados con almacenar la información genética y también con la expresión, ¿verdad? No solo hay que almacenar, sino hay que expresar esa información genética. Bueno, entonces hablaremos de los ácidos nucleicos, de su clasificación, de sus funciones y, a ver, generalidades, campeón. Primero, debemos saber que los ácidos nucleicos son cuaternarios, ¿ya? O sea, son moléculas cuaternarias porque están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pero, digamos que aceitan en algunas ocasiones el grupo fosfatos.
¿Ya, campeón? Entonces, algunos dicen que son cuaternarios, otros dicen que son pentarios. Sin embargo, a ver, chicos, sin embargo, para nosotros vamos a quedarnos al final. Acá voy a pedir las disculpas del caso. Ya, acá hay que corregir esto. Ya, no son cuaternarias, son pentarias, ¿ya? Pentarias. O sea, están formados por 5 átomos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. ¿Ya, campeón? Luego, así como las proteínas son polipéptidos de aminoácidos, los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. Repito, proteínas, polímeros de aminoácidos, ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. Estos pueden ser, digamos, de dos tipos. Pueden ser ADN o ARN. Recordemos que cuando hablamos de ADN, estamos hablando de ácido desoxirribonucleico, y cuando hablamos, pues, de ARN, ácido ribonucleico. Esto lo vamos a explicar en las siguientes diapositivas. Ahora, nos dice que el ADN almacena la información genética y el ARN, pues, digamos que transcribe, ¿no? Copia la información del ADN y luego, pues, lo utiliza para la síntesis de proteínas. Eso no debemos olvidarnos. Profesor, ¿qué es esto, profesor? Bueno, a esto se le conoce como dogma central de la biología. ¿Ok? Primero tenemos acá el núcleo. Ya estas líneas entrecortadas están representando la envoltura nuclear. Dentro de estas sabemos que se encuentra el ADN. ¿Ya? Esto sería el ADN. Ahora, a partir del ADN, campeón, se copia la información y se forma un ARN. Este ARN, hijito, puede ser de 3 tipos. Puede ser un ARN mensajero, o sea que simplemente está copiando la información del ADN. Puede ser un ARN ribosómico, o sea que va a formar ribosomas en un futuro, o puede ser un ARN de transferencia. Ok, ahora justamente viene el nombre de transferencia, nos indica que está transfiriendo algo. ¿Qué transfiere? Transfiere aminoácidos. Ya, campeón, el ARN ribosómico, ¿qué forma? Ribosomas. ¿Y qué función cumple el ribosoma? El ribosoma justamente cumple la función de sintetizar proteínas. ¿Ok? O sea que este se encarga de ¿qué? De formar los enlaces peptídicos entre aminoácidos y formar, pues, una proteína, un polipéptido, campeón. Ahora, bueno, entonces, en resumen, el ADN se encuentra en el núcleo. Este no puede salir, por lo tanto, copia su información a un ARN mensajero. ¿Ya? El ARN mensajero es el que, digamos, ha copiado la información para finalmente sintetizar una proteína. ¿Ok? Ahora, el ARN ribosómico forma parte de la estructura de los ribosomas y el ARN de transferencia se encarga de transferir o de transportar a los aminoácidos. ¿Ok? A esto se le conoce como dogma central de la biología. ¿Ya? De ADN a ARN, de ARN a proteínas. ¿Ok? Y cuando la célula se divide, obviamente tiene que duplicar su material genético y en ese caso, pues, sería de ADN a ARN. A eso se le llama replicación. Cuando va de ADN a ARN se le llama transcripción, ese proceso. Y al proceso que, digamos, que va desde ARN hasta proteínas se le llama traducción. Se está traduciendo la información genética, se está transcribiendo la información genética, se está replicando la información genética. Bueno, entonces, estructura de un nucleótido. A ver, campeón, un nucleótido tiene 3 partes bien definidas. Primero tiene un azúcar, campeón, ¿ya? Y se dice azúcar pentosa, no porque observemos un pentágono, sino porque tiene 5 carbonos. Recuerden su clase de carbohidratos. Triosas, pentosas, hexosas. Bueno, en este caso, pues, sí, el azuquitar puede ser ribosa o desoxirribosa. Cuenta, campeón, conmigo. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, campeón. Ya 5 carbonos. Ahora, ¿cómo se diferencia una ribosa de una desoxirribosa? Sencillo, hijo. En el carbono 2, campeón, justamente marca la diferencia. Si en el carbono 2 tenemos un grupo hidroxilo, o sea, un OH, hablamos de una ribosa. O sea, profesor, una ribosa tiene 2 grupos hidroxilos. Sí, campeón. En el 3, en el 2. O sea, el carbono 2 y el carbono 3, vamos a notar, pues, 2 grupos hidroxilos. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de desoxirribosa, en lugar de un grupo hidroxilo, vamos a tener solo un hidrógeno. ¿Ok? Esto sería el azúcar pentosa. En el carbono 1 se une una base nitrogenada. ¿Ya, campeón? Y en el carbono 5 se une el grupo fosfato. Recuerda, entonces, todo nucleótido tiene 3 partes.
tiene el grupo fosfato, que está unido al carbono 5', la azúcar pentosa y la base nitrogenada, que está unido al carbono 1'. ¿Ya, campeón? Ahora, existen diferentes terminologías que se pueden utilizar. Por ejemplo, cuando solo contiene azúcar y base nitrogenada, se le dice nucleósido. Cuando ya tiene un grupo fosfato, se le llama nucleótido. O sea, a partir de que basta que tenga ya un grupo fosfato en su estructura, ya hablamos de nucleótidos, ¿ok? Y los nucleótidos pueden ser monofosfato, nucleótido difosfato o nucleótido trifosfato, ¿ok? Bueno, pasamos a la imagen y ahora observamos de que justamente las bases nitrogenadas también tienen un sistema de clasificación. Existen bases nitrogenadas simples, o sea, de un solo anillo, y complejas, de 2 anillos. A las simples se le llama pirimidinas y a las complejas se le llama purinas, ¿ok? Dentro de las pirimidinas está la citosina, la timina y el uracilo. Y dentro de las purinas está la adenina y la guanina, ¿ok? Bueno, esto lo repasan ustedes con más calma. ¿Ya, campeón? Siguiente. ¿Qué observamos acá, profesor? Observamos justamente cómo se forma el enlace que une 2 nucleótidos. Y a este enlace se le llama enlace fosfodiéster. Ok, recuérdalo, hijo, porque va a ser pregunta en la siguiente clase, ¿ya? Enlace fosfodiéster. Y este enlace fosfodiéster se da entre el grupo hidroxilo del carbono 3' y el fosfato que se encuentra, pues, en el grupo 5'. Ok, entonces, ustedes saben que en toda reacción de síntesis se libera, ¿qué cosa? Una molécula de agua. Y ahí está, la molécula de agua liberada, y este es el enlace fosfodiéster. Y así se unen muchos nucleótidos para formar, pues, justamente un ácido nucleico. ¿Ok? Bueno, siguiente. Ahora observemos, pues, la estructura del ADN. Mira, hijo, ustedes saben que el ADN se representa por una hélice en forma de una escalera de caracol. ¿Ya, campeón? Ahora, de forma macro podemos decir de que el ADN está formada por 2 cadenas que son antiparalelas. O sea, quiere decir que tienen direcciones opuestas. ¿Ya? Y estas, pues, cuando se observa, digamos, de forma macro, se identifica que hay 2 tipos de surcos. Un surco de mayor longitud, al cual se le dice surco mayor, y un surco de menor longitud, al cual se le dice, pues, surco menor. ¿Ya, campeón? Ahora, de forma ya minuciosa podemos percibir, ¿qué podemos percibir? Podemos percibir de que, digamos, de que existe una complementariedad entre las diferentes bases. Por ejemplo, siempre vas a ver que la adenina se complementa con la timina. Mira, ve, adenina, timina. Y también siempre vamos a ver de que la guanina se complementa con la citosina. ¿Ok? Ahora, además de ello, hay una gran diferencia. La adenina con la timina, mira, campeón, forman solo 2 puentes de hidrógenos. En cambio, la guanina con la citosina te forman 3 puentes de hidrógeno, y esto justamente tiene mucho que ver con aquellas regiones del ADN que son muy fáciles de ¿qué? De separar, o muy fáciles, o mejor dicho, o muy difíciles de separar. ¿Ya, campeón? Bueno, pasamos. Es un cuadro, prácticamente es una imagen muy resumida. Por el lado izquierdo. Al lado izquierdo. Profe, ¿Qué dijo? disculpe, no le quería interrumpir, pero mi mamá me estaba diciendo si es que sería, cuando termine eso de la cuarentena, digo, si sería necesario traer mascarillas al colegio. Hijo, perdón. A ver, yo creo que de todas maneras el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud se van a pronunciar al respecto, campeón. Y eso va a depender mucho de si digamos, se ha cumplido o no el objetivo. El objetivo ahorita, campeón, si nos hemos dado cuenta, es identificar y aislar a las personas que están, digamos, ya contagiadas con el COVID-19. Y si eso lo podemos realizar hasta este domingo 12, creo yo que sabemos que no se ha cumplido dicho objetivo. Hasta el domingo 12, el Estado a fecha no ha terminado de, digamos, de identificar y de aislar a las personas contagiadas con COVID-19. Entonces, por ello que lo más probable es que se dé un tiempo adicional, y si es que se llega a cumplir dicho objetivo, entonces sería obvio que tranquilamente podríamos, pues, circular sin medidas. Sin embargo, si ese escenario no se cumple, lo más, digamos, saludable sería, pues, circular aún con mascarillas protectoras, campeón. Espero se haya entendido el mensaje. Ahora, me quedan apenas... Sí, profe, gracias. De nada, campeón. Me quedan 4 minutitos
vamos a terminar de todas maneras. A ver, este es un cuadro de resumen. Sabemos que el nucleótido tiene 3 partes: el azúcar pentosa, la base nitrogenada y el grupo fosfato. Sabemos que estos se unen por el enlace fosfodiéster, ¿ok? Ahora, sabemos que el ADN está formado ¿por qué? Está formado por 2 cadenas. Todo lo contrario, campeón, el ARN está formado por una sola cadena, ¿ya? Ahora, la segunda diferencia, digamos, es en que las bases nitrogenadas, campeón, que se presentan en el ADN son las siguientes: adenina con timina, obviamente se complementan, y guanina con citosina. En el ARN, campeón, no vamos a encontrar timina. En su reemplazo, justamente se encuentra uracilo. O sea, profesor, si yo estoy analizando un ácido nucleico y por ahí me aparece uracilo, entonces de forma indirecta se está diciendo que es ARN. ¿Ok? Y si no presenta uracilo, estamos de forma indirecta, se está indicando de que es un ADN. ¿Ya, campeón? Ahora, a raíz de esto, de que existe una complementariedad entre adenina, timina y guanina y citosina, siempre que se hace un análisis, campeón, del número total de nucleótidos, siempre se encuentra, campeón, de que están en la misma proporción. O sea, si tengo un 30% de adenina, también tendré un, digamos, mejor dicho, si tengo un 15% de adenina, también voy a tener un 15% de timina. ¿Y eso cuánto me suma? Me suma 30. Por lo tanto, el otro 60% tendrá que dividirse entre guanina y citosina. Digamos, y esto resultaría, pues, en que la guanina sería 30% y la citonina 30%. No sé si voy a repetir de forma, digamos, más calmada. A ver, cuando se hace un análisis, digamos, de los ácidos nucleicos, y obviamente se observa la proporción de estos nucleótidos, nos damos con la sorpresa de que, por ejemplo, 15% de adenina implicaría que también exista 15% de timina. ¿Por qué? Porque estos son complementarios, están en la misma cantidad. ¿Cuánto suma 15 más 15? Me da 30. Por lo tanto, el otro 70% sería, pues, o estaría conformado entre guanina y citosina. Si es 70%, existiría 35% de guanina y 35% de citosina. Y a eso se le conoce como ley de Chargaff. ¿Ya? Este científico justamente fue el que descubrió, y esto se descubrió antes de que se conozca la estructura del ADN, campeón. Es más, fue uno de los componentes que ayudó al señor Watson y Crick a determinar la estructura del ADN. Bueno, entonces, diferencias básicas, campeón. Diferencias básicas. ADN tiene definición. ARN, hija. Profe, disculpe por interrumpir, pero solamente le queda menos de un minuto. Ya, hijita, vamos a terminar este cuadrito y lo demás lo continuamos la siguiente clase, ¿ok? A ver, campeón. Entonces, mientras que el ADN tiene la desoxirribosa, el ARN tiene la ribosa. Ahora, mientras que el ADN está, digamos, acepta como bases nitrogenadas a la timina, adenina, citosina y guanina, el ARN acepta uracilo, adenina, citosina y guanina. O sea, cambia timina por uracilo. Ahora, mientras que el ADN está conformado por 2 cadenas paralelas, antiparalelas, el ARN está formado solo por una única cadena. ¿Ya, campeón? Bueno, ahora, existen tipos de ARN. Ya lo habíamos mencionado. El ARN mensajero, que copia la información para la síntesis de una proteína, el ARN de transferencia, que va a ayudar a transportar aminoácidos, y los ARN ribosómicos, que van a formar parte de un ribosoma. ¿Ya, campeón? Y bueno, en este cuadrito se mencionan las diferencias que ya le hemos mencionado, campeón. A diferencia de la última parte, la función es almacenar la información genética en caso del ADN, y en el caso del ARN, su función sería transcribir la información del ADN para la síntesis de proteína. ¿Nucleótidos que cumplen otra función? Sí, campeón. Hay nucleótidos que cumplen otras funciones, como el AMP cíclico. Este se encarga, por ejemplo, de regular el metabolismo del glucógeno, del azúcar y de los lípidos. Además de esto, tenemos el ATP, que este se encarga de ¿qué? De transportar energía, campeón. También son nucleótidos, pero que cumplen otras funciones. Con esto, señores, hemos terminado la siguiente clase, campeón.